El alma insensible. El alma que no reconoce su sombra no puede volver a la luz. Sodoma fue destruida no solamente por sus actos, sino porque dejó de sentir que había caído. Pero para cada generación tiene su Sodoma interior y cada despertar de conciencia. Es el descenso de Hashem que nos examina para darnos la oportunidad de rectificar antes del rigor. Hoy no hablaremos de historia, sino de lo que pasa en el alma del mundo cuando deja de sentir. En el Zohar dice, en la porción Vayera, que el pecado de Sodoma no fue como muchos piensan, el placer, la carne. No solamente fue eso. Este fue un acto algo más profundo. En Sodoma se convencieron de que sus acciones no eran malas, como podemos ver en el mundo que estamos hoy, ¿no? Y eso, amados, es el peor de los exilios, cuando el alma pierde la vergüenza santa, cuando la oscuridad se disfraza de luz y la persona o la sociedad entera llaman a lo malo bondad y a la crueldad justicia. El Zohar nos dice que y la luz se ocultará totalmente de la tierra. Ya no es que no haya el bien, es que la gente dejó de reconocerlo. El rabí lo llama clipa de Amelec, o sea, la cáscara del enfriamiento. No es un demonio externo, es la voz interna que te dice, no pasa nada, todos lo hacen, está bien así, continúa. Esa voz que apaga el calor de tu alma. Es cuando Amelec entra y la conciencia se duerme. Y cuando la conciencia duerme, ya no hay Teshuvah posible. Porque ¿cómo va a volver quien no siente que se ha ido? Pues no, ¿verdad? La Teshuvah no es culpa ni castigo, es un regreso, es volver al origen, volver al punto donde el alma estaba unida con el Creador. Pero para volver hay que recordar que uno se perdió. Por eso el rabí dice que la Teshuvah nace de la Bushia de Kadushá, o sea, de la vergüenza santa, esa punzada en el alma que reconoce su distancia y llora. En Sodoma, esa lágrima ya no existía, ese llanto no había, solamente había orgullo, placer, pero no había sensibilidad. ¿Recuerdas cuando la Torá dice, el grito de Sodoma subió hasta el cielo? El Zohar nos explica que no fue una voz de ellos, no fue un grito no, sino fueron las víctimas. El clamor no vino de su arrepentimiento, sino del dolor de los que sufrieron bajo su indiferencia. Entonces el Eterno dijo, descenderé y veré. ¿Qué significa eso de que el Eterno desciende? El Zohar nos enseña que el Creador
No es que baja al espacio, no, baja en compasión, contrae su luz y penetra hasta los niveles más densos de la realidad para ver si queda alguna chispa viva que pueda salvarse. No desciende a castigar, sino a buscar vida. Si encuentra una chispa, la eleva. Si no, el fuego del rigor limpia lo que ya está vacío. Sodoma entonces no fue destruida, fue purificada. El rigor vino a liberar las chispas que ya no podían moverse en medio de tanta dureza. ¿Y tú, amado? ¿Sabes qué significa esto en el alma? Que cada persona tiene dentro una pequeña Sodoma. Es ese lugar donde se justifica el ego, donde uno dice, así soy yo, y se cierra, simplemente se endurece el alma. Ahí es donde se convierte en un pilar de sal, como la esposa de Lot, que miró atrás y se quedó fija mirando su pasado sin poder avanzar. Pero mientras quede una voz interna, una voz que te pregunte, que resuene y te diga, ¿estaré actuando bien? Entonces hay esperanza, porque mientras el alma todavía se inquieta, la teshuvá es posible, ya que esa inquietud es el descender, el ver del Creador dentro de ti. Escucha, amado, la peor enfermedad espiritual no es el error, es la insensibilidad. Sodoma no solo cayó por su pecado, cayó por su indiferencia. Y cada vez que la humanidad confunde la compasión con debilidad o el egoísmo con derecho, repite el eco de Sodoma. Por eso cuando estudias estos pasajes, no leas solamente como castigos, no, léelos como diagnóstico del alma. El fuego que cayó sobre Sodoma no es más que la luz que entra cuando ya no hay paredes que la contengan. Y si me preguntas, ¿qué nos enseña esto? Te diré en palabras simples. El alma que no reconoce su sombra no puede volver a la luz. Así de simple es. Pues el Creador desciende a cada uno de nosotros una y otra vez, no para juzgarnos, sino para buscarnos. Y si lo dejamos entrar, incluso nuestra Sodoma interior es transformada en un jardín florecido. Hesed Beshalom, Beit Or.